Habrá más cosas que tengamos que decir posteriormente. Algunas características particulares. Por ejemplo, Vivax y Ovale, lo acabamos de decir. Son los dos que pueden producir, ¿qué cosa? Como su nombre lo dice, recidivas. No confundirse con recrudescencias. Por favor, graben bien ese nombre, esa diferencia. Recidivas es que se queden en forma de hipnozoitos en el hígado y en el tiempo salgan. A los meses, a los años o a las décadas, dependiendo. Mientras que recrudescencias es otra cosa. Es el mismo cuadro que se ha mitigado con el tratamiento y que ha hecho parasitemias muy bajas durante mucho tiempo, de repente neutralizado por la misma inmunidad, y puede nuevamente hacer cuadros aparatosos. O sea, es un cuadro que no se solucionó al 100%. ¿Ya? Eso es para Falciparum y para Malariae. ¿Ya? Y si algo podrían preguntarles, ¿cuál es la especie que puede permanecer, digamos, infectando al humano por muchas décadas, incluso, como dice aquí, hasta 40 años tras la exposición inicial? Es el Malariae. El Malariae tiene esa característica. Pero no es porque está haciendo una recidiva, es una recrudescencia. ¿Ya? Como es un Plasmodium bastante tolerado, como que, bueno, no te causa mayor cosa, ¿no? Uno puede vivir ahí. ¿Ya? Ténganlo presente para no confundir recrudescencia con recidiva. Malariae, ¿qué más tiene que acordarse de Malariae? Que es el que está asociado a síndrome nefrótico en niños, ¿ya? Por formación de inmunocomplejos. Se puede dar el síndrome nefrótico con todo lo que conocen, con su proteinuria de rango nefrótico, con edemas y con la dislipidemia y todo lo demás, ¿ya? ¿Qué especie puede producirlo? Plasmodium malariae. Hay otros agentes infecciosos que pueden producir síndrome nefrótico. Sífilis, por ejemplo, Brucela también, tuberculosis, ¿ya? Y dentro de los parásitos, Plasmodium malariae. Y este Plasmodium naulesi, que es la quinta especie, miren, literalmente lo dice, se han asociado a manifestaciones clínicas graves, elevada parasitemia, que al microscopio es indistinguible del Plasmodium malariae. Justo lo que les decía. Diagnóstico, malariae. Lo tratas como debe de ser, sin embargo sigue empeorando. Qué raro, es un malariae severo. No es un malariae severo, es un naulesi. ¿Ya? En la gota gruesa no hay forma de distinguirlo. Entonces no confundan ya la recrudescencia. Fíjense qué es lo que sucede aquí, ¿no? Aquí está el umbral, digamos, de detección, tanto clínico como laboratorial. Lo que sucede es que esta parasitemia por Falciparum también podría ser por Malariae. Gracias al tratamiento cae y está en niveles subóptimos como para producir clínica y como para ser diagnosticado laboratorialmente. Y después esa misma infección que ha perdurado durante mucho tiempo recrudece. Eso es recrudescencia, y eso es en Falciparum y en Malariae. Ya. Esto es para el caso de Vivax y Ovale. ¿Ya? En Vivax y Ovale lo que sucede es tú tratas, eliminas lo que está en sangre, desaparece, pero te has olvidado de los que están en el hígado. ¿Ya? Y eso podría, ya en los años, en las décadas, ¿ya? Sin estar en sangre, salir nuevamente y producir nuevamente el cuadro clínico, que se llamaría recidiva. Esto de aquí se llama recrudescencia. Diferencien bien las dos cosas, ¿ya? Diferencien bien. Muy bien. ¿En qué momento se producen los accesos de fiebre? Cuando los merozoitos salen del hígado y se van a sangre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí está lo que se lanzó pues como, ¿qué podríamos decir? Se lanzó como noticia, ¿no? Plasmodium naulesi, dice, en humanos. O sea, claro, cuando recién salió, 2007. Ya pasó bastante tiempo, ¿no? Ya hace 7 años. Pero fíjense, por ejemplo, para quienes estaban haciendo la residencia infecciosa de ese tiempo era una bomba, ¿no? O sea, una nueva especie de malaria. Como ahora se está debatiendo si hay un dengue 5 o no lo hay, ¿no? Eso se tiene que aclarar lo más pronto. Bueno, en la gota gruesa, igualito que el malariae, les hacen reacción en cadena en polimerasa y descubren que es otra especie, no es malariae, naulesi, pero el naulesi solamente es en primates no humanos. Perfecto, a partir de ahora hay que considerarlo que también puede afectar humanos, y de hecho que afecta. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque te da gota gruesa, parecida a malariae, pero se comporta severamente como si fuera Falciparum, ¿ya? Con mala evolución hasta con letalidad. ¿Ya? Así de simple, eso es lo que tienen que acordarse. ¿Qué cosas desde el punto de vista parasitológico es importante recordar? Para empezar, esto es la gota gruesa, y la gota gruesa debería tomarse en una sola lámina portaobjetos. Esta es la gota gruesa, esto que estoy señalando. ¿Ya? Esto que estoy señalando. Y la gota gruesa
debería de estar en un extremo. Las dimensiones correctas es de 1 por 1. Acá no sé si sea unas dimensiones correctas, es 1, o sea, un cuadradito ahí, 1 por 1. Y el frotis debe estar en este otro extremo. De tal manera que en una misma lámina está la gota gruesa y está el frotis. Porque si están en láminas diferentes, hay posibilidad de confundir interpacientes. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque en la gota gruesa no mira lo mismo que el frotis. En uno se mira y dices, esto es falciparum, ¿ya? Y en la otra parte del laboratorio miras y dices densidad parasitaria. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Entonces tú podrías cruzar de personas diferentes, ¿ya? Si lo tomas en láminas diferentes. La gota gruesa debe de estar en la misma lámina del frotis, por ese motivo. ¿Qué más? En el examen, ¿ya? O en el informe, les deben de mostrar o trofozoitos o gametocitos, ¿ya? Si la gota gruesa o el resultado de la gota gruesa dice se detectaron gametocitos, basta que metan esa palabra, eso es falciparum, ¿ya? Acuérdense. Gametocitos, sinónimo de falciparum. Y si les hablan de trofozoitos, eso debe de ser vivax. Varias preguntas he visto así, ya donde mencionan nada más y le dicen cuál debe ser la especie. Alguien me preguntará, ¿y si la pregunta incluye tanto trofozoitos como gametocitos? No hay problema, pues basta que diga gametocitos, es falciparum, ¿ya? ¿Está bien? Pero si solo dice trofozoitos, es vivax. Felizmente en nuestro medio no tenemos que hablar de más especies, esos dos nada más, ¿ya? Les aseguro que nadie les va a preguntar sobre ovale en el examen, ni sobre naulesi, ¿ya? ¿Va a ser vivax o va a ser falciparum? Si habla de gametocitos, falciparum, sin discusión. Muy bien. A ver, ¿cuál es la forma evolutiva del Plasmodium? Dice que infecta al vector. Al vector. Gametocito, merozoitos, esporozoitos, hifnozoitos, trofozoitos. Gametocitos, ¿no es cierto? Así es como ingresa y por eso mientras transforma en esporozoitos y se llama ciclo esporogónico o sexual porque está tomando gametocitos, ya eso sucede en el mosquito. Está bien, gametocitos. Merozoitos es la forma como salen del hígado hacia los glóbulos rojos. Esporozoitos vendría a ser más bien la forma infectante del mosquito al humano. Hifnozoitos, las formas latentes que se quedan en hígado para producir recidiva o recrudescencia. Recidiva, porque recrudescencia es para falciparum y para malariae. Y trofozoitos son las formas evolutivas que se ven en la gota gruesa cuando se trata de vivax, fundamentalmente. Muy bien. Esta. ¿Cuál de las siguientes especies de Plasmodium puede producir recrudescencias? No están alternativas. Malariae, ovale, vivax, naulesi, wenjoni. Este Plasmodium wenjoni no es que no exista, sino que no afecta a humanos. Es otro así como el naulesi. A ver, ustedes revisen, hasta en el Google sale eso, revisen especies de Plasmodium, van a tener 3 hojas enteritas así en listado. Pero no son para humanos, son Plasmodium nada más, primates, ¿ya? Ahí en esa lista estaba naulesi, ahora pasó al humano. Bueno, ¿cuál puede producir? Ustedes saben que ovale y vivax producen, ¿qué cosa? Recidivas, no recrudescencias. Falciparum y malariae sí, ¿no es cierto? Y aquí nos dan malariae, por lo tanto la alternativa correcta es malariae. ¿Ya? Hay que tener presente eso y no confundir. Si esto lo leen muy a la ligera, uno podría confundir recrudescencia con recidiva y pensaría en vivas, hasta ahí hay doble respuesta. ¿Ya? Pero tengan cuidado. En el caso del naulesi nada que ver, pues. Ninguna de las dos cosas. ¿Está claro, no? Cuidado con esa diferencia. ¿Cuál es la forma tisular de malaria que queda anidada a nivel hepático? Esta pregunta es diferente. Y se asocia a recidivas. ¿Cuál es la forma? ¿Gametocitos? No, esa es la forma infectante para el mosquito. Merozoitos es la forma como salen del hígado hacia los glóbulos rojos. Esporozoitos, forma infectante para el humano. Hifnozoitos, esa es la forma. Esa es la forma. La respuesta es hifnozoitos, ¿no? Esas son las formas de malaria o de Plasmodium que se quedan a nivel hepático, en tejido, y de ahí salen, ¿no? A los años, cuando no ha habido infección
secundaria ni nada, ¿ya? Y eso se llama recidivas. ¿Qué especies de malaria desarrollan formas tisulares hepáticas entre paréntesis y sinusoídos? Otra forma de preguntar, porque les pueden preguntar de diferentes maneras, ¿ya? Y les dan alternativas, les dicen Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale, Naulesi, les ponen las 5 especies. ¿Qué combinación vamos a elegir? Vivax definitivamente sí, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuál es? Ovale. Sería 1 y 4, o sea la alternativa D, ¿no es cierto? Como les digo, habrá otro momento para ver malaria grave, los esquemas de tratamiento, etcétera, etcétera, cómo se tratan en una u otra forma. Ahorita estamos hablando de la parte parasitológica nada más. ¿Qué especie de malaria? Miren esta pregunta recontra directa, ¿no? Es solamente tener el concepto. ¿Qué especie de malaria es posible de confundir en la gota gruesa como la especie Malariae? Sin embargo, puede desarrollar cuadros severos con alta letalidad. Clarito, contundente. ¿Cuál es? Naulesi, la 5ª especie. Por eso se caracteriza el Naulesi. Babesia, y con eso terminamos protozoarios. Los gusanos más grandecitos es mucho más fácil, todo el mundo conoce, podemos avanzar incluso de una forma más práctica. La babesia, mire, acuérdense que en el grupo Apicomplex estaba Plasmodium y estaba babesia, ¿no? Las coccidias que también están, hemos dicho, lo vemos en otro momento. ¿Cuál era la forma infectante del Plasmodium? Esporozoito. Aquí también la forma infectante es esporozoito. Por eso se parecen, ¿ya? Por eso se llaman incluso esporozoarios. La babesia ya no está involucrada en su transmisión un mosquito, sino una garrapata. Ya, una garrapata que te va a inocular la forma infectante que vendría a ser el esporozoito. Ahora yo les digo algo. El Plasmodium tenía en el humano 2 fases todavía, ¿no? Una que se iba al hígado y otra que salía del hígado y se iba a los glóbulos rojos. Y cuando iba a los glóbulos rojos, destruía los glóbulos rojos, producía hemólisis. En el caso de la babesia, ya no pasa por el hígado. De frente se va al glóbulo rojo. ¿Qué puedo suponer? ¿Qué es lo que puede producir? ¿Qué cosa produce en el glóbulo rojo? Recuerden el Plasmodium. ¿Qué hacía con el glóbulo rojo al final? ¿Lo destruía o no? ¿Sí? Y eso se llama hemólisis. Aquí ya ni pasa por el hígado, de frente se va al glóbulo rojo. Entonces su marcador clínico, ¿qué creen que va a producir la babesia? Anemia hemolítica. Por eso es que produce anemia hemolítica, ¿ya? Porque se va directo a los glóbulos rojos, se multiplica, destruye y de ahí sale y vuelve a parasitar otros glóbulos rojos. Su acción es muy directa, muy rápida, ¿ya? Entonces el principal cuadro clínico es anemia hemolítica. Hay una especie que se llama Babesia microti, ¿ya? Esa Babesia microti es la más común, es la que más frecuentemente afecta al humano, ¿ya? Bueno, esto es Babesia. Ahí están las garrapatas, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto de volumen puede incrementar una garrapata después de ingerir sangre? Hasta 300 veces su volumen inicial. Es una barbaridad lo que puede consumir. ¿Ya? Esta es una garrapata después de haber ingerido sangre. Obviamente en este caso no es un humano, es un animal, ¿ya? Y ahí está. Acá también se van a detectar trofozoitos, ¿ya? Trofozoitos. Entonces cuidadito, veterinario, con anemia hemolítica, en cuya gota gruesa se detectó trofozoitos. ¿Qué sería? No sería Falciparum, ¿no es cierto? Eso es Babesia. ¿Cuándo van a pensar en malaria en los exámenes que ustedes van a afrontar? Cuando les digan que regresó de una zona endémica y tiene fiebre. Toda persona que viene de zona endémica con fiebre es malaria hasta que se demuestre lo contrario. No piensen todavía en dengue, no piensen en otra cosa, es malaria. Y en los exámenes, peor aún, 100% que esa es la primera posibilidad. Ahora aquí no se necesita ir a una zona, se necesita tener contacto con animales que tengan estos ectoparásitos, ¿ya? Por eso les digo, un veterinario, por ejemplo, o un cazador que tiene perros, ¿no? Y que hace un cuadro de anemia hemolítica severa, por ejemplo, y que en su estudio, incidentalmente, se descubre trofozoitos en los glóbulos rojos. Ya, pues, ¿qué cosa más puede ser? Eso es Babesia. Ahí están las 2 especies, así como hay 5 en Plasmodium, acá hay 2.
la microtis la que más frecuentemente va a producir de lejos casi todo, ¿ya? Y ocasionalmente Babesia divergens, ocasionalmente, ¿ya? Pero microtis es la que de lejos está ahí. Tratamiento, ¿ya? Tratamiento. Acá sí hablamos de tratamiento porque ya no lo vamos a volver a ver, como en el caso de Plasmodium. Además, esto no es mucho de nuestro medio, así es que es de raspadita. Miren, atovaquona es un antimalárico también, ¿ya? Y se usa aquí. Lógico, porque tienen parecidos. Ya aquí miren, atovaquona nuevamente. Clindamicina, quinina. La asociación de quinina más clindamicina es el tratamiento de elección para malaria severa. La malaria cerebral, por ejemplo, se trata con quinina más clindamicina. ¿Ya? Y fíjense aquí, formas graves o severas de Babesia, igualito. Quinina más clindamicina. Olvídense de las dosis, ¿eh? Yo les aseguro eso, porque ustedes me muestran otra guía, porque ahora tenemos tanta información de otra escuela, americana, inglesa o brasileña, y van a tener dosis no tan iguales. ¿Ya? Lo de las dosis no es importante, pero el fármaco sí. El fármaco sí es importante. ¿Ya? Miren, quinina más clindamicina. ¿Ya? Muy bien. En el caso de los niños también. Entonces, en formas leves, atovaquona más acitromicina podría ser. ¿Ya? Atovaquona es un antimalárico también. En general se puede usar más antimaláricos, ¿ah? Se podría usar cloroquina también. ¿Ya? Se podría usar mefloquina. Pero para casos severos, igualito que en el caso de la malaria severa. Quinina más clindamicina. ¿Ya? Quinina más clindamicina. Eso era lo que quería que recuerden. La manifestación, miren, ahora que ya hemos visto, hemos recordado, la manifestación clínica más habitual, dice, de la infección por Babesia es clarito, contundente. Si uno no lo ha mirado, obviamente no se va a acordar, pero basta que uno le haya dado de refilón cuando sea una mirada. ¿Cuál es? Diarrea, neumonía en inmunodeprimidos, embriopatía, anemia hemolítica, meningitis. La respuesta es anemia hemolítica, clarito está, ¿no? Esta otra, el tratamiento de elección para casos severos de infección por Babesia, aquí está, quinina más clindamicina. Nos dan otras alternativas también, quinina más clindamicina. Los nematermintos, como habíamos comentado, eran parásitos pluricelulares que eran de forma cilíndrica, ¿no? A diferencia de los platelmintos que eran planos. Yo particularmente pienso que es un poquito más complejo la parte de protozoos, ¿ya? Porque no hay muchas, uno tiene que asociar varias cosas para más o menos definir, digamos, las entidades clínicas. En el caso de los pluricelulares es mucho más fácil. Además, como que estamos más habituados también porque lo vemos más seguido. Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. Este es un concepto importante, motivo de pregunta de examen. No vamos a decir todos los exámenes, pero es muy común en los exámenes, ¿ya? El famoso ciclo de luz. Confundimos mucho con el síndrome de Lofer, pero el síndrome de Lofer es una manifestación del ciclo de luz, ¿ya? Esto más o menos lo va a mostrar. Ingresa la forma infectante, cuidado, en los gusanos pluricelulares es huevo, la mayoría de las veces ya no es quiste, huevo, un huevo embrionado, va a desarrollar a larva, ¿ya? Y esta larva va a perforar intestino tratando de alcanzar circulación venosa. Todo lo que es circulación venosa saben que llega a corazón por vena cava, de ahí pasará de aurícula a ventrículo y de ventrículo sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿no? Es simplemente por dónde, el tránsito nada más. Ahí en los pulmones va a tener alteraciones a nivel de tabiques, ¿no? Va a producir perforación, incluso ruptura a veces de paredes, y va en forma ascendente llegar hasta la tráquea y luego nuevamente va a ser deglutido, ¿no? Para entonces ya en otro estadio evolutivo y ahí va a desarrollar a adulto. Ya no todos los gusanos tienen esa capacidad de, digamos, desarrollar este ciclo que se llama ciclo de luz. Si se dan cuenta, es más o menos una situación de evolución, pero a través de el mismo un solo organismo que vendría a ser el humano, pero en diferentes órganos y sistemas. Miren, si repasamos, ingresa el huevo embrionado, desarrolla larva, la larva perfora intestino, tiene que perforar, no hay otra posibilidad, perfora intestino, busca circulación venosa, ¿ya? Y de la circulación venosa, saben que todas las venas tarde o temprano van a conjuncionar en vena cava y eso va a llegar a aurícula derecha. No existe otra posibilidad, nunca va a ir a aurícula izquierda.
va a aurícula derecha, de aurícula derecha pasa a ventrículo derecho y de ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que necesariamente va a ir a los pulmones. Es por eso que de todas maneras va a pasar por los pulmones. Cuando está en los pulmones produce un cuadro de hiperreactividad bronquial, produce un cuadro de tos, produce un cuadro de broncorrea a veces, ya que la gente lo cataloga como bronquitis, y dependiendo del nivel de preparación y quién lo diagnostique, otros términos que incluso no vienen al caso, como principios de neumonía, qué sé yo, ya. Y de ahí va a ascender por el tracto respiratorio hasta vías aéreas superiores, coincidiendo con la encrucijada aerodigestiva, y va a nuevamente descender a tracto digestivo, donde se va a desarrollar el adulto. Entonces todo eso es el ciclo de luz. Y lo que puede producir en los pulmones se llama síndrome Loeffler. Entonces no hay que confundir las dos cosas. ¿Ya? El síndrome de Loeffler es lo que puede producir a nivel de pulmón. Y el síndrome de Loeffler no necesariamente es por parásitos, también es producido por a veces fármacos, o puede ser producido por otro tipo de entidades también. ¿Ya? Pero el ciclo de luz, eso sí es propio de no todos los parásitos, algunos parásitos, ¿ya? Algunos. Hay algunos que tienen este ciclo y hay algunos que no. Eso es pregunta de examen. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Si ustedes recuerdan, este gusano, ¿a qué cosa les hace recordar? Esto es Ascaris, ¿no es cierto? Probablemente. Ya Ascaris es el ejemplo principal, podríamos decir, de aquellos parásitos que tienen el ciclo de luz. Aparte de Ascaris está Strongyloides, están los gusanos ganchudos, o sea, Ankylostoma duodenal, Necator americanus. Son los que pueden tener el ciclo de luz. Los otros, que son gusanos también cilíndricos, por ejemplo, Enterobius vermicularis, por ejemplo, Trichuris trichura, no hacen este ciclo. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar bien Ascaris, Strongyloides y los gusanos ganchudos. Muy simple de recordar. Aquí está, digamos, una forma de clasificar a estos gusanos cilíndricos. Van a existir dentro de estos nemátodos, ¿no?, algunos que no van a pasar a través de pulmones, o sea, no van a tener el ciclo de luz. Ahí están justamente Trichuris trichura y Enterobius vermicularis. Son también nematelmintos, gusanos cilíndricos, pero no tienen ese paso. ¿Ya? Habíamos dicho, no olvidarse, síndrome de Loeffler es de todo ese ciclo de luz lo que sucede en el pulmón nada más. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Sin embargo, va a haber otro grupo, el grupo que sí tiene paso por el pulmón, justo lo que habíamos comentado. ¿Cuáles son? Ascaris lumbricoides, ¿no? Los gusanos ganchudos, que puede ser Ankylostoma duodenal o Necator americanus, cualquiera de los dos, y Strongyloides. Y como habíamos comentado, hay preguntas de examen que hacen referencia exclusivamente a esa característica. Y créanme que es posible equivocarse. ¿Ya? Es posible equivocarse. Aunque sepas, es posible equivocarse. ¿Ya? Y para no equivocarse, uno tiene que tratar de puntualizar algunas cosas. Miren esta pregunta, tal cual vino en un examen. Dice, existen parásitos que realizan un ciclo a nivel pulmonar. Está refiriéndose al ciclo de luz, ¿no es cierto? Entre ellos se encuentran, y nos dan alternativas, Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Toxocaracanis, Enterobius vermicularis y Strongyloides estercolaris. Nosotros simplemente tenemos que elegir cuáles son. Ascaris lumbricoides, sí, ¿no es cierto? Necator americanus está dentro del grupo de los gusanos ganchudos, entonces también 1 y 2 están incluidos. Nada que ver con Toxocaracanis, nada que ver con Enterobius vermicularis, y nos quedaríamos con Strongyloides. O sea, 1, 2 y 5. La alternativa B. Pregunta clara. Esto ha sido tomado en un examen ya hace algunos años, tampoco no muchos, pero hace algunos años, y yo les puedo asegurar, ha habido muchas personas que se han equivocado. Porque hay veces que decimos, no, esa parte yo no lo leo. Pero hay que revisarlo aunque sea una sola vez y ya nunca más, pero para que nos quede. Ya, no se olviden, Ascaris, Strongyloides y los gusanos ganchudos, los dos. Los demás, nada que ver. Bueno, dentro de ese grupo nosotros tenemos el Strongyloides, que vendría a ser uno de los gusanos que tiene paso a nivel pulmonar. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces el cuadro clínico viene enmascarado. Ya viene enmascarado de una forma que uno confunde. ¿Ya? Si yo les dijera, por ejemplo, les presento a un paciente que está en shock séptico, le hacen hemocultivos, o sea, cultivan sangre, y en los 3 hemocultivos
sale Escherichia coli, como si fuera una infección urinaria, o sea, una enterobacteria gram negativa. Dirían, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ya? Antecedente, tuvo bronquitis nada más, hace algunos días. A ver, relacionen eso. Porque así es como se nos ha presentado hace algún tiempo un cuadro clínico y al final era esto. La bronquitis no era una bronquitis, era el síndrome de Loeffler cuando estaba realizando el ciclo de luz. Estos gusanitos que salieron del intestino rompiendo las paredes del intestino se llevaron también enterobacterias gram negativas del tracto digestivo y se llevaron hacia la sangre. Por eso es que había E. coli en la sangre. Ya, fíjense que un cuadro se puede presentar de diferente manera y al final hay que tener en cuenta lo básico. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con este estrongiloides? ¿Qué particularidades tiene? La principal, y que también es motivo de pregunta examen, es que en su ciclo evolutivo no ingresa al organismo por donde la mayoría de los parásitos ingresan. La mayoría de los parásitos ingresan de manera fecal-oral, ¿no es cierto? A eso le llamamos fecalismo. O sea, ingresan en forma de huevo embrionado o en forma de quiste o lo que quieran, pero ingresan por cavidad oral, generalmente por alimentos contaminados. Lo que sucede es que este parásito ingresa por piel, ¿ya? Ingresa por piel perforando la piel, o mucho mejor aún, si ya tiene alguna solución de continuidad de esa piel, generalmente a nivel de pies, en personas que no usan calzado, o que si lo usan, les da por caminar sin calzado en algunas circunstancias. Ya en zonas endémicas hay personas que acostumbran deambular sin calzado, y por esas fisuras que puede tener la piel, por ahí ingresa con facilidad, en su estado larvario, ¿ya? Y hay dos formas de larvas, la larva rhabditiforme y la larva filariforme. Así como que cuando existían quiste y trofozoito, la forma infectante necesariamente es quiste, ¿ya? Cuando existe larva rhabditiforme y larva filariforme, necesariamente debe de ser larva filariforme. Ya, a mí me hacían recordar en el pregrado, me acuerdo, cuando decían, están haciendo fila para ingresar, están haciendo una cola, filariforme, para ingresar, ya, que les sirva la mnemotecnia, larva filariforme. La larva rhabditiforme no ingresa, ¿ya? Esta larva filariforme ingresa, busca vasos sanguíneos, llega a venas y de ahí todo lo que ya conocen. Llega a cavidades derechas del corazón, de ahí por la arteria pulmonar, va a pulmones, síndrome de Loeffler a nivel de pulmón, luego es deglutido e ingresa hasta intestino. De intestino puede hacer lo mismo, puede perforar nuevamente y volver a repetir el ciclo, ¿ya? Sin embargo, existe una autoinfección, así se llama, ¿ya? Una autoinfección, cuando existe dimorfismo, ¿ya? Dimorfismo sexual, y podría, ya esto, dependiendo del tiempo que permanezcan a nivel de intestino, estos gusanos adultos podrían depositar huevos que se transformen en larvas antes de ser expulsados, y ya estando en larvas otra vez pueden perforar intestino y hacer el ciclo. Entonces, o es exógeno o puede haber una autoinfección. Hay que acordarse, en el caso del estrongiloides puede haber una autoinfección. ¿Qué más? Estrongiloides es un parásito que se caracteriza porque predilectamente va a afectar a personas inmunosuprimidas, personas con VIH, personas con algún tipo de neoplasia, personas que están recibiendo corticoterapia prolongada, personas con infección por HTLV1. Hay mucha relación entre infección por HTLV1 y estrongiloides. No es que uno cause lo otro, pero hay una relación casi directa. ¿Qué más? Personas en quimioterapia, etcétera, 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 desnutrición y otras cosas más, ¿ya? Entonces, en palabras simples, si ustedes detectan estrongiloides, tienen que pensar en algún tipo de inmunosupresión y buscar la inmunosupresión, ¿ya? Así más o menos va la cosa. ¿Qué más tenemos que acordarnos del estrongiloides? No se olviden de la forma infectante, ¿ya? Tradicionalmente preguntan cuál de las siguientes no se transmite por fecalismo y les dan ascaris, les dan otras cosas y dentro de ellos estrongiloides. Alguna vez preguntaron la forma infectante, era larva filariforme. El tratamiento, eso es importante. ¿Con qué cosa van a tratar estrongiloides? Estrongiloides se trata con ivermectina, es el fármaco de elección, ¿ya? Ivermectina. Ivermectina viene en frascos de 6 miligramos por mililitro, que es equivalente a 200 microgramos, ¿ya? Por mililitro. Damos una gota por cada kilo, esa es la forma práctica,
Pesa 60 kilos, 60 gotas, ¿ya? En, obviamente, algo para ingerir como bebida, ¿ya? Y eso se toma una vez al día. Esto se tiene que repetir, ¿ya? Se tiene que repetir al cabo de cierto tiempo, ¿ya? Hablamos a la semana, es importante repetir, por ejemplo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucede? El estrongiloides te va a la ivermectina te va a eliminar las larvas, ¿ya? No tiene muy buena acción contra el parásito adulto, ¿ya? No tiene muy buena acción sobre el parásito adulto. Entonces hay que repetir porque ese adulto tampoco tiene una vida muy prolongada, puede volver, y de hecho que lo va a hacer, a depositar huevos y esos transformarse en larvas. Entonces hay que repetir. Algunas guías recomiendan 3 dosis y repetir lo mismo a la semana. 3 dosis. Miren, aquí está una pregunta de las que habitualmente han planteado en los exámenes. Dice, ¿cuál de los siguientes enteroparásitos no se transmite por fecalismo? Ascaris lumbricoides, Cryptosporidium parvum, Entamoebis tolytica, Strongyloides estercoralis, Trichuris trichura. Y la respuesta es obviamente Strongyloides estercoralis, que se transmite en forma de larva filariforme por la piel. ¿Algún otro parásito hace lo mismo? La respuesta es sí, los gusanos ganchudos hacen exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, Ankylostoma duodenal y Necator americanus tienen también a ingresar por piel dañada, generalmente, en forma de larva filariforme, ¿ya? Larva filariforme. Hay que acordarse, formas infectantes entre quiste y trofozoito, quiste, entre larva filariforme y rafitiforme, filariforme. Cuando hablan de cercaria y metacercaria, es metacercaria, ¿ya? Nunca es cercaria, es metacercaria. Y en huevo embrionado, ¿no? Que es, digamos, el que está en condiciones de infectar.